Señores, ayer, ¿verdad? Y antier repasábamos esos trabajos que de economistas, personas enteradas, conocidas, con conocimientos y con base y datos, que presentaban las dificultades que está teniendo la economía y las proyecciones. Ayer el presidente decía, vamos a duplicar. Y yo le presentaba ese trabajo ayer que decía, cuidado, el 3.4, sobre el cual ha sido el crecimiento en este sexenio y las recomendaciones que hacía este economista ayer. Luego también veíamos el día previo el trabajo de Bernardo Álvarez Vega, de don Bernardo, sí, que presentaba, por ejemplo, las cosas que se nos dicen. Que Fitur, que la inversión extranjera, bueno, cuando es el 20, el 30%, nada más lo que viene y el resto lo financian los bancos de aquí, cuando el problema no hemos cambiado nada para que crezcamos, pasemos de 2.1 que estamos hoy, que es lo que crecimos en el 25, diga aquí a 4.5, que es lo que dice el Banco Central. Y así mismo hemos venido viendo en esta semana. Hay otro trabajo que es bueno porque, para que no se vea que no es que yo, cuando hago mis comentarios y mis análisis aquí, me voy como que parcializado para un lado. No. Yo trato de ser lo más objetivo posible. Lo único que tengo que decir, la verdad, al pan y al vino. Mi naturaleza. Ese soy yo. Yo no puedo ser de otra manera. Miren este trabajo de Núñez Ramírez. Núñez Ramírez es colega mío, en el sentido de que él es ingeniero también. Él es civil, yo soy ingeniero, qué sé yo, vamos a decir que electromecánico y esas cosas, por ahí, toda mi carrera es por ese lado. El economista, porque hizo maestría en economía, yo también. O sea, estamos en ese lado como colegas. Igual que Magín es ingeniero industrial y después hizo economía. Bueno, somos todos cortados por la misma tijera. ¿Qué dice Núñez Ramírez? Vea esto. La economía dominicana frente al espejo de Centroamérica. Vimos ayer, como yo presentábamos, el gap, la brecha entre el crecimiento potencial de las economías de Latinoamérica, de Centroamérica, su potencial y el crecimiento real, como había quienes habían superado y nosotros nos quedábamos muy por abajo. Debimos crecer sobre 5 o 5 y estamos creciendo 2.1, un 40% de lo que debiéramos, 1.6 o 1.4 menos, 1.6% menos de lo que debimos haber crecido. Dice Núñez Ramírez, la economía dominicana frente al espejo de Centroamérica, que son nuestros interpares, para compararnos, dice, el 25 crecimos 2.1, el menor crecimiento desde el 2004, cuando Hipólito, que fue otra caída que tuvimos, bueno. Y él dice este dato, ayer veíamos el 3.4 que daba ese trabajo del economista, y ahora vemos entre 2004 y el 19, antes de que llegara este gobierno, que por eso es que de los 6 años de este gobierno nada más hemos crecido promedio 3.4, dice, entre el 4 y el 19 la economía dominicana creció promedio 5.6. Ahí están los 8 años del presidente Fernández y los 8 años del presidente Medina. La economía de mayor crecimiento en la región durante esos casi 20 años. En el 23 nos caímos. El crecimiento fue inferior al de nuestros pares en el 23 ya de por sí. Pero con todo y eso, y ayer señalaba en este trabajo que una cosa es la confianza de los mercados, que Moody, Standard & Poor's, Rating, Fitch Rating, etcétera. Una cosa es que hemos levantado capitales, pero una cosa es el crecimiento real de la economía. Dice, el país no tuvo dificultades para acceder a los mercados de capitales. En el 25, el gobierno colocó 4.600 millones de dólares en bonos soberanos. Y para este año tenemos 4.410 millones de pesos que vamos a buscar más. Entonces, con todo y eso, dice, Costa Rica creció 4.6, que es uno de los argumentos que tiene el gobierno. El sector internacional, la cosa. Digo, pero ¿cuál sector internacional si este año produjimos 3.400 millones más que en el 24? Me refiero al 25. 47.300 millones de dólares en el año 2025. O sea, si tuvimos algo que nos salvó, al contrario, fue el sector externo, a diferencia de lo que el gobierno alega.
Y si hubiera sido así, se hubieran afectado los otros países. Costa Rica creció 4.6. El Salvador tuvo un índice de actividad económica de 4.56. Honduras 3.7, Guatemala 4.1, Nicaragua 4.6, Panamá 4.4. Nosotros la mitad de eso, 2.1. O sea, ese argumento yo siempre lo manejé aquí, digo, no es que no me da por parte. La inflación, 4.95 cerramos nosotros, cuando estamos en el rango, pero en el rango, en la parte de arriba, de 3 a 5, la diferencia es casi un 60% mayor. La inflación cerró en 4.95. ¿Cuánto cerró? Costa Rica, que creció 4.6, su inflación fue negativa. Negativa, los precios bajaron los productos bajaron de precio. El agregado, menos 1.23. 1.65 en Guatemala, 1.65. Costa Rica fue negativo. El crecimiento de precio en Guatemala fue de 1.65 y su crecimiento de 4.1. Y nosotros fueron lo contrario. El crecimiento fue de 2.1 y la inflación de 4.95. O sea, como que te agarra un vaso y lo voltea un coco y lo pone boca abajo, así, totalmente así es lo que nos ha pasado a nosotros. Inflación en las nubes y crecimiento en el suelo. Los otros países de la región, inflación controlada, Costa Rica 1.65, Guatemala 2.7, Nicaragua inflación negativa, Panamá y El Salvador 0.9, ni un 1% de inflación anual. Nosotros 4.95. Sin embargo, esos mismos países que tuvieron inflación controlada tuvieron crecimiento de 4.6, 4.56, 4.4 Panamá, Nicaragua 4.6. O sea, nosotros todo lo contrario, el desastre. El presidente dice en Dubái que vamos a duplicar el Producto Interno Bruto, la economía, para el 36. Pero ¿qué estamos haciendo si lo que hemos hecho es todo lo contrario de lo que debiéramos hacer? Porque para revertir esta situación, ¿cómo la revertimos? Bajando. Hemos hecho muchísimos aspavientos monetarios, que mecanismos de liquidez rápida, que encaje legal, que coge prestado a la barra y que me pasen el dinero, que la asociación de bancos me meta 25.000 millones adelantados, que me dé entre 700 millones a Aerodón y ahora ando peleándome con Aerodón y Aerodón me saque en la cara. No, yo estoy a tiempo. Todas esas cosas, ¿de dónde vienen? Ustedes vieron, 13.000 millones nos quedaron ayer del gobierno que no ejecutó de gasto capital. De gasto de capital. Dice, la caída de la construcción responde tanto al bajo nivel de inversión pública como a la contracción de la inversión privada. ¿Qué decía el trabajo de ayer? Que cuando la inversión privada cae, porque las tasas de interés no han bajado de la manera que debieron haber bajado, a pesar de todos esos aspavientos, porque cada vez que se echiraba ese dinero a la calle, entonces se disparaba el dólar y el Banco Central tenía que salir a vender dólares, y cuando vende dólares recoge pesos y hace de nuevo la tasa se sube. Entonces la magia de Valdés y el Banco Central se ha acabado. Tenemos bajo crecimiento económico y alta inflación. Lo contrario a lo que debiera ser. Debiéramos haber tenido baja inflación y alto crecimiento económico. Son números. La economía crece, dice la crece. Eso era Núñez Ramírez. Aquí dice la crece pero a menor ritmo. Y ese es el problema. El crecimiento en el 25 no solo es bajo, sino que es comparable al del 23. Lo que sugiere que esta desaceleración puede que no sea transitoria, sino, como decía Bernardo Vega, algo estructural. Y no hemos hecho nada para corregirlo. No acabamos de aprobar el Código Laboral, no hacemos la reforma fiscal, no tomamos control sobre las pérdidas y emitimos más tarjeta solidaridad y más tarjeta para aquí y más tarjeta para allá, y la que llegó ahora donde estaba Gloria Reyes, acabé de botar 300 y hay un lío armado. Pero lo esencial, lo fundamental no se maneja. Dimos casi 55.000 millones, la nómina pública se ha duplicado, 700.000 y pico de empleados. La cantidad de pensiones especiales que dio el gobierno subieron como en 55.000 millones de pesos, lo que encontró a lo que dejó en el año. Lo vimos en algún momento aquí en el programa. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que
para que se vea, no soy yo, es la realidad económica, vista por prácticamente todos los economistas que no tienen por qué cuchillo por qué afilar, simplemente son los números. Son los números. 4.95 inflación, 2.1 crecimiento del Producto Interno Bruto. Todos los países de la región que son nuestros pares, todo lo contrario. Baja inflación y alto crecimiento económico. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.